continuar nosotros. Miren, hay una ponencia, una conferencia que les estoy presentando, y tiene que ver con la agenda América Latina, Estados Unidos en la encrucijada del siglo XXI. Y me parece que es muy importante que nosotros lo recordemos y tenemos que hacer un aterrizaje del por qué el hecho de no tener una agenda como país y no tener una agenda como universidad, pues nos está afectando, ¿sí? Todos ustedes han estado conscientes de lo que ha pasado a raíz de que Donald Trump llegó a la presidencia, ¿sí? Ahí fue muy claro que América Latina no existía prácticamente para Trump. O si existía como una visión de un área problemática y además un área a la cual había que pues, tener atrás de la raya, atrás de un muro, porque el muro de México no es para México, es para América Latina en general, ¿sí? También para otras corrientes migratorias del mundo, pero básicamente es la concepción de que América Latina es un espacio que, según una visión de ultraderecha anglosajona, pues no tiene oportunidades para desarrollarse. América Latina es vista como un espacio en el mundo en el cual su desarrollo parece ser una marca permanente. La pregunta es, ¿hay razón en esta concepción o no? ¿Qué tanto abonamos nosotros también para que esta concepción se tenga? Pues por parte de los países de la OCDE, parte de los países del primer mundo. He planteado en diferentes foros internacionales de hace más de un cuarto de siglo que se necesita una agenda distinta para América Latina, pero sobre todo una agenda propia, como una agenda propia para México, porque un país que no sabe hacia dónde se dirige, pues da lo mismo que vaya a cualquier lugar. El problema es que nosotros hemos estado teniendo agendas, entre comillas, nacionales, solamente para satisfacer exigencias internacionales. Y nos olvidamos entonces de la enorme importancia que tiene que una sociedad pueda definir su propio destino. El tema es que la sociedad en México realmente no participa en la planeación del desarrollo, no participa en su presente y futuro político, y hoy en día vimos un caso concreto en la UAM. Lo que está pasando en la UAM es que la UAM no puede tener una agenda propia porque le está siendo impuesta por un grupo que está en el poder y que prácticamente lo que quiere pues, es imponer sus decisiones, ¿sí? Pero es una agenda de lo que está pasando, es una agenda reflejo, un espejo negro de lo que está pasando en el país. Ahora, para el caso de América Latina, es impresionante ver cómo varios países de América Latina muchos países de América Latina tienen mucho más historia que Estados Unidos y Canadá, pero Estados Unidos y Canadá sí lograron consolidarse entre los países del primer mundo. Hay muchas razones para eso, hay razones históricas, hay razones culturales, económicas, pero lo que es cierto es que si vemos a los países del primer mundo, una vez que ellos decidieron tener su revolución en su momento, tener su constitución, tuvieron un acuerdo civil. En algunos casos ese acuerdo civil o ese contrato civil, o el contrato social del que hablaba Rousseau, pues fue un acuerdo permanente. En otros casos tuvo que redefinirse. Por ejemplo, Estados Unidos todavía tuvo una guerra de secesión en la cual tuvo que discutirse si la esclavitud era parte o no del modo político de ser estadounidense, ¿sí? Y bueno, se llevó una guerra fratricida muy grande, pero una vez que pasaron esa guerra, definieron su rumbo y permanecen en él. En México, como un ejemplo, como un espejo de América Latina, pues hemos tenido varias revoluciones y constituciones. He escrito un artículo que se llama Revolución y Constitución, y lo que ahí señalo es que a pesar de tener diferentes revoluciones y constituciones, México siempre vuelve a escenarios de guerra civil, como las que tenemos ahorita también, ¿sí? Si vemos siglo XIX, me voy a referir a México, porque es el caso que quizás nos importa más de América Latina, por ser nuestro país, pero en el siglo XIX, México arranca con una revolución, la revolución de independencia, que cuesta más del 10% de la población en muertes. Se murió más del 10% de la población en el enfrentamiento por la guerra de independencia. Luego viene la guerra de la Reforma. La guerra de la Reforma no sabemos
cuántos perecieron, pero todo el siglo XIX en México es un campo de guerra civil. Cuando arranca el siglo XX tenemos otra gran revolución social, y esta vez se lleva más del 10% de la población en muertes civiles. Es decir, que hemos pagado un alto porcentaje de nuestra población solamente para ponernos de acuerdo en qué tipo de constitución queremos. Un siglo después, en el siglo XXI, pues tenemos una sociedad mexicana que está con graves problemas. Tan es así que, bueno, la doctora Eugenia Espinosa nos pasaba el video de Gael Bernardo, ¿no?, pidiendo apoyo en organismos internacionales para frenar la impunidad en México. Es decir, persiste el escenario de guerra civil, ¿sí? En México tenemos no solamente 43 desaparecidos. En recientes estudios que estoy publicando estoy señalando que en México puede llegar a más de 250.000 de personas el número de desaparecidos. Y eso tiene que ver con la trata de personas, ¿sí? Entonces, no ha desaparecido el escenario de guerra civil, continúa. Curiosamente, muy pocos países de América Latina escapan también a este mismo escenario. Por eso es importante replantear una agenda nueva para América Latina. Si nosotros observamos cómo nos ven los Estados Unidos, voy a referirme a Estados Unidos en este momento, ¿sí?, vamos a ver que pues, el criterio es muy parecido al que Donald Trump se expone a presentar públicamente. Hay una serie de estereotipos negativos para caracterizar a los latinoamericanos y a los mexicanos y a los caribeños, ¿sí? Esos estereotipos negativos tienen que ver con muchos defectos, vicios, problemas de la personalidad, y tienen que ver también con problemas políticos y económicos. Pero la visión de Estados Unidos respecto a Latinoamérica pues, es realmente una visión discriminatoria, peyorativa, en la cual se piensa que Latinoamérica está destinada al fracaso porque no se es capaz en Latinoamérica de tener acuerdos básicos para constituir una sociedad civil y un proyecto de desarrollo económico. Una de las principales críticas que se le hacen a los países latinoamericanos es que no se respeta la ley, que la ley no tiene valor como tal, que la ley es negociable. Hoy en la mañana, otra vez como ejemplo, basta un botón, lo que se planteaba aquí en la mesa era que el centro de la discusión sobre el rector de la Agua Azcapotzalco es el no respeto a la ley, ¿sí?, las diferentes interpretaciones. Entonces se reproducen en las esferas macro y micro los mismos fenómenos. Por eso decíamos, la UAM es un espejo negro de lo que pasa en el país. Ahora, desde principios de los 80 se impuso en el mundo una serie de reformas estructurales, reformas neoliberales, que contribuyeron a devastar a la población civil, a tal punto que hoy está en peligro la clase media en América Latina, ¿sí? En peligro quiere decir con ausencia de fuentes de trabajo estables, con ausencia de confianza, de certidumbre, de seguridad jurídica, financiera. Nadie tiene certeza respecto a qué va a pasar con el dinero que pueda tener el banco, nadie tiene certeza respecto a qué va a pasar con un inmueble que tenga, porque lo pueden despojar también. Nadie tiene certeza respecto a su seguridad personal. A mí me han confesado padres de familia, yo a veces vine a la universidad, que cada vez que sale un hijo de su casa lo bendicen y dicen ojalá que regrese a casa, porque no saben qué pueda pasar en el campo, ¿sí? No es un fenómeno privativo de México, es un fenómeno general para América Latina, pero eso tiene que ver también con las reformas estructurales que se impusieron desde mediados de los años 80. No tiene que ver con que sea un modelo neoliberal en sí, ¿no? Tiene que ver con la forma en que se instrumentan los modelos. Y lo que se ha hecho es también una oleada de cambios constitucionales en todo el mundo. Giovanni Sartori es un magnífico intelectual que hizo estudios de constitucionalismo comparado y vio cómo se reformaban las constituciones en el mundo con base a proyectos económicos y políticos similares. Entonces, las reformas que ha sufrido México las han sufrido también todos los países del mundo. Ahora tenemos también modelos económicos similares y también se han insertado en ellos los temas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el capitalismo mundial, el sistema de mercado mundial, ha sido tan avasallador, tan depredador, que necesita algo que lo pueda cumplir, aunque sea mínimo. Y eso ha sido ahora pues
digamos, el baluarte de los derechos humanos. Curiosamente, los derechos humanos es algo muy complejo de defender en una causa personal, política, social o colectiva. Individual o colectiva son casos muy raros aquellos en los cuales se logran defender los derechos humanos. Por ejemplo, la terna en la Huamasca-Potzalco. Y aterrizo los ejemplos más concretos, que son los que estamos viendo hoy en la mañana, ¿no? La terna ha presentado amparos y ha presentado quejas ante organismos de derechos humanos. Y es muy difícil lograr consolidar la defensa de esos derechos porque existe una consigna política en año electoral, de cambio de presidencia, no se quiere que se hagan horas, ¿no? Y si esto se añade una élite muy pequeña que está controlando la universidad, porque como lo decía el doctor Nicolás Domínguez, lo que se busca son 7.000 millones de pesos de presupuesto al año. Si aquí tenemos un cuatrienio y se apoderan de la universidad por 4 años o más, porque las élites tienden a reproducirse, por un solo cuatrienio tenemos 30.000 millones de pesos cerrados porque hay convenios y contratos más allá. Entonces, visto como tesoro o como botín, no es despreciable el presupuesto que tiene esta universidad. Se parece a lo que se roban los exgobernadores. Roberto Borge se presume que se llevó 32.000 millones de pesos de las arcas públicas de Quintana Roo. El presupuesto de la UAM son 28.000, 30.000 millones de pesos, es muy similar, ¿sí? Bueno, reitero, aterrizo los ejemplos que hemos estado manejando en la mañana. Pero esto lo trasladamos a cualquier institución pública en México. Había tardado en llegar a las universidades, ya está aquí, desafortunadamente, ¿sí? Pero si las universidades públicas, autónomas, se empiezan a manejar como partidos políticos o como espacios de un botín económico-político, pues entonces vamos a tener que estas universidades no van a poder cumplir con sus funciones. Eso es lo más grave probablemente. También algo muy importante es que hay toda una ola de mayor recrudecimiento de los aparatos y medidas de seguridad, ¿sí? Esto en toda América Latina. Lo que pasa en México pasa en América Latina. México es el espejo negro del subdesarrollo en el mundo, porque es el país que presumió de haber aplicado más tajantemente las reformas, entre comillas, neoliberales. Reitero, no es el modelo neoliberal en sí, es la forma de aplicarlo, ¿sí? Las reformas estructurales pueden tener una cierta intención, sin embargo, la forma en que se estructura este supuesto modelo, pues genera conflictos. Ahora tenemos también grupos verdaderamente neoliberales que dicen que lo que se ha aplicado en México y en el mundo no es neoliberalismo. Entonces están protestando porque el neoliberalismo se ha aplicado indebidamente, ¿sí? ¿Qué pasa con la agenda de América Latina en un contexto así? Que no tenemos una agenda nacional soberana, ¿sí? No se toman decisiones soberanas en América Latina, sino que se toman decisiones que dependen de aprobaciones financieras de parte de los centros económicos internacionales y de aprobaciones políticas por parte de los nuevos modelos constitucionales y legales que se están imponiendo. Entonces, esto no tiene nada que ver en sí con la aplicación de un modelo neoconservador o neoliberal. Tiene que ver con una forma corrupta e impune de administrar a los países y a los fondos públicos. Y América Latina se debate en este espacio. Curiosamente, quienes más se benefician de que no existan proyectos nacionales, pues son los países que se benefician del intercambio comercial y de la extracción económica de los recursos de América Latina. Esto es una cuestión histórica, y aquí hablamos de por lo menos 2 siglos, ¿sí? Y continúa lo que fue la extracción colonial de las grandes riquezas naturales de las colonias, hoy continúa bajo modalidades neoconstitucionales. Lo que es cierto es que las colonias pareciera que están condenadas a seguir siendo colonias. Pero esto solo va a suceder mientras la población de esas colonias permanezca pasiva, apática, mientras no haga conciencia por sí misma y mientras no decida tomar en sus manos las riendas de sus países. Entonces, no puede haber agenda soberana en una región que está dominada por intereses económicos, políticos, financieros, y que además a las cuales se les imponen modelos externos que solo facilitan su explotación por países de mayor nivel de desarrollo económico, ¿sí?
Esa sería entonces una conclusión. Hay que plantear de manera muy general esto. Hay aquí un par de ejemplares que se puede consultar lo que aquí he comentado, ha sido publicado ya. Y bueno, esa sería mi intervención por lo pronto. Pasaríamos entonces a la siguiente ponencia. ¿Sí? La doctora Palomino nos puede, sí, sería el caso argentino. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Cómo se Le pedimos al licenciado Walter. Sí. Walter Martínez, es que de acuerdo con el orden del programa. Pero lo que pasa es que va primero Candia, que va a hablar de la Junta local. No sé si puede pasar. Sí, por favor. Bueno, podemos hacer una. Sí, porque por el orden de nosotros. Ok, correcto. Entonces, pasaría primero. Perdón, ¿quién pasaría primero? José Miguel Candia. José Miguel Candia, correcto. Y, bueno, si es tan amable de acompañarnos. Por favor. Tendríamos 15 minutos para la conferencia, por favor, y el tema sería del modelo neoliberal al saqueo. Correcto. Y el conferencista es el doctor José Miguel Candia. Doctor José Miguel Candia, con la conferencia del modelo neoliberal al saqueo, tendríamos 15 minutos. Muchas gracias. A ustedes, que amable, gracias a la UAM por la invitación. Y bueno, es un poquito más anticlimático lo que estamos comentando ahora en relación a las canciones de Álvaro Carrillo. Pase amor y puras malas noticias. La presentación anterior fue bastante dura y yo vengo a reforzar un poquito eso, pero no es para ser pesimista. Ustedes saben que de los malos momentos y eso, siempre toda coyuntura de crisis tiene potencialidad, ¿no? Y en realidad, miren, la gente de Juan, el compañero Amir se llama, o Emir, tiene un nombre de tipo Estado Islámico, por eso no me puedo denunciarlo, pero, o talibán, peor todavía. Entonces, el compañero nos hizo una invitación, integramos con Walter Martínez, un compañero que está allí en la butaca, con una visera parecida a la que tengo yo en este momento. Integramos el movimiento de solidaridad en nuestra América, a reserva de otras actividades de carácter un poquito más académicas, podemos decir. Pero buena coyuntura, buen momento para presentarles este producto, resultado de un proceso de reflexión que hemos hecho de manera colectiva. Llevamos varios títulos en esta línea. Este resultado de un proceso de reflexión que no se hace exclusivamente en la academia, es más, hemos querido sacarlo del ámbito académico, no por repudiar para nada la actividad que se desarrolla en las casas de estudio, sino para transformarlo en algo más provocador, más desafiante, más militante, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, con menos prejuicios, podemos escribir más tranquilo cuando lo hacemos por fuera de la cátedra. Ya ven que siempre se cumplen requisitos, ¿no? Cuando uno piensa y escribe desde la academia, hay protocolos y que debemos respetar. En cambio, aquí ya somos unos desfachatados y decimos las palabras con su nombre. Digo, no hay ninguna grosería, por supuesto, pero al pan y al vino. Esto empezó siendo un trabajo de dos espacios que teníamos, uno tipo boletín informativo y otro que era un blog donde emitíamos opiniones, con firma o sin firma, con seudónimo, con nombre verdadero, no interesa, pero como le digo, el tono era beligerante, deliberadamente beligerante. No queríamos tener paz con nadie, no con ustedes, obviamente, no venimos a pelear con compañeros de la causa popular en ningún lugar del mundo, pero con algunos indeseables que por ahí, a eso sí le decimos las cosas por su nombre. Entonces, como a veces las palabras se las lleva el viento, quedan en la red, muy en la red, que hay de todo y se olvidan, o uno no las consulta a veces porque no sabe del sitio, otras veces porque no somos muy buenos para el manejo de ese tipo de cosas, o estamos menos familiarizados. En lo personal soy un amante del papel y del café a la hora que leo, no me gusta leer en pantalla, y a mucha gente le pasa igual. Entonces digo, bueno, que se traduzca en algo físico para que aparezca esto. Miren, el título, como ven, digo, también es una especie de bofetada del modelo neoliberal al saqueo, y es como un balance de lo actuado. Los gobiernos populares latinoamericanos, y
vamos a ponerle nombre y apellido, desde fines del siglo pasado hasta los primeros años del que va corriendo, hubo una emergente importante de gobiernos progresistas. Y el caso de Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, y fueron los más notorios, más discutibles otras experiencias. El caso de la llamada concertación en la transición chilena dejó bastante que desear. El caso de Bolivia, que yo no lo mencioné con un error clarísimo, el más logrado para mi gusto, para nuestro gusto, porque este es un proceso de razonamiento colectivo y de producción colectiva, tuvieron un énfasis fuerte en las políticas sociales. Los gobiernos llamados progresistas, populares, neodesarrollistas, neocepalinos, neokeynesianos, pónganle los prefijos, todos los prefijos y después sufijos que ustedes quieran, los neo, bueno, todos ellos tuvieron un énfasis fuerte en el tema de la inclusión social y de la distribución equitativa del ingreso. Más o menos logrado, es cierto. Pero cubrieron un proceso importante, no sé si fue porque el péndulo giró de derecha a izquierda o a la centro izquierda, nadie puede pensar que son gobiernos de izquierda ni socialistas, falsos. Aún el enunciado de llamado socialismo en siglo XXI no define un proyecto anticapitalista, ninguno de estos gobiernos fue anticapitalista en sentido estricto, pero sí había un espacio de movilización social que fue envidiable, un proceso de distribución política macro, de distribución del ingreso y de incorporación de sectores marginados al mercado que fue importantísimo. Yo puedo mencionarles las obras de seguridad social, en el caso de Bolivia, de Brasil, de Argentina, la lucha contra el hambre, en el caso de que hizo Lula, que sacó a más de 50 millones de brasileños de situación de extrema pobreza. Alguien dirá, bueno, ahora son pobres nada más. Seguramente sí, ya no es extrema, es pobreza nada más. Pero del no comer a comer algo y una dieta cuidada por el Estado con el propósito de que el cociente intelectual de esos niños les permita por lo menos ser trabajadores en el sector formal de la economía el día de mañana, cuando sean adultos, no es poca cosa. Recuerden que Brasil tiene más de 300 millones de habitantes y que tiene un lastre social histórico como el nuestro, como el de México. Lo hizo Lula. Políticas sociales de ese tipo, vivienda, alimentación, educación. En el caso de Argentina, asignación universal por hijo. Se aseguró una renta básica para la madre, soltera o casada, no interesa, según el número de niños que tenía, un ingreso universal que no tenía que ver, y esto es lo importante, con el trabajo que desarrolló esa persona, o bien que no tenía trabajo, no interesa eso, pero lo importante fue que se aseguró que a la hora del reparto del pastel, un sector de la renta nacional pasara a estos sectores, a los sectores marginados, más pobres, más olvidados. No es poca cosa, digo, siempre va a haber reproches. Por izquierda es que no son anticapitalistas, correcto. Por derecha, de las visiones conservadoras más retrógradas, que son estatistas, populistas, intervencionistas, que se distorsionan las leyes del mercado cuando la participación de las instituciones públicas es muy fuerte, es muy militante, es muy virulenta. Seguramente tienen razón, nos interesan menos estas objeciones, nos preocupan en todo caso desde la izquierda, aquellos que dicen que bueno, gobiernos incluyentes pero no capitalistas, no anticapitalistas, perdón. Podemos darle la razón, pero a veces lo posible tiene que ver con la correlación de fuerzas, y las convergencias nacional populares, pensemos que no fueron lo mismo. Digo, Venezuela es el emergente de un oficial patriota de las Fuerzas Armadas como el comandante Hugo Chávez. En el caso de Brasil, un dirigente metalúrgico, Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, un dirigente que pasó del sindicato a la política, y lo hizo muy afortunadamente. En Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, ahora muy cuestionada, y la quieren encarcelar, le quieren quitar el fuero, ella es senadora. Aún así, estas personas emergen de una fuerza popular que es el peronismo y hacen cosas superadoras del peronismo histórico. Es una especie, valga el ejemplo y forzando las cosas, de priismo, un poco el priismo por izquierda, superador de las banderas históricas. Tenemos objeciones, por supuesto, y hay limitaciones que nadie niega, pero a veces la correlación de fuerzas limita, encierra las posibilidades a partir de las cuales se pueden realizar políticas de este tipo. Esto es lo importante, esto es lo que nosotros quisimos poner aquí. El debate ahora, ustedes saben, está muy amplio porque se discute mucho sobre la viabilidad de estos proyectos. Algunos fueron derrotados electoralmente. El desplazamiento de Dilma, en el caso de Brasil, fue preocupante. Un golpe jurídico parlamentario la desalojó.
En el caso de Argentina perdieron las elecciones frente a una coalición conservadora. El presidente que está ahora, Mauricio Macri, es un neoliberal ortodoxo. ¿Por qué se vota por derecha después de haber obtenido, con estos gobiernos populares, incluyentes, etcétera, haber obtenido beneficios sociales tan importantes? Es un debate interesante y sí ahí la academia tiene que hablar, ¿eh? El análisis de la política no es sencillo y a la hora que la gente emite el voto se deja llevar por aquello de un peligro para México, ¿no? O cuidado, los populistas roban mucho y los neoliberales que hacen les podemos preguntar, pero mucha gente compra este tipo de discursos. Esto es parte de lo que hemos querido señalar en los textos que ustedes pueden comprar después a un precio muy modesto, va a estar el libro a la venta, a la salida. Yo me detengo aquí para dejarle a otro compañero que forma parte de nuestro grupo que haga una referencia más bien a unas cuestiones más de tipo internacional, que yo no he mencionado, y que será bueno también que ustedes los consideren a la hora de reflexionar sobre lo que nos está pasando. Este año se vota en México, votamos, 1 de julio, todavía no han empezado la campaña y ya es un lodazal esto, pero bueno, así las cosas. Y es importante, bueno, que de aquí al 1 de julio recuerden que juntos haremos historia, no nos olvidemos eso, por favor. Voy a pasar el micrófono para que continúe otro compañero. Sí, bueno, un aplauso para nuestro ponente. Bueno, acabo de mencionar que el doctor José Miguel Candia, aquí lo vamos a hacer al revés por esta ocasión, porque no tenían los datos, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del INA, integrante del Movimiento de Solidaridad con Nuestra América y del Frente para la Victoria de Argentina. También ha tenido destacadas participaciones en la máxima casa de estudios. Y bueno, continuando con el programa, adelante, doctor Torres. Perdón, antes de continuar, muchas gracias a nuestro anterior ponente. Queremos entregar reconocimiento por su participación y un obsequio al contador público Nereo Ordaz, si es tan amable. Un aplauso, por favor, al director de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Un pequeño obsequio. Muchas gracias. ¿Hizo diploma? Sí, por favor. Gracias. Y también le brindamos un aplauso al psicólogo Roberto Ríos, a quien le entregamos un reconocimiento por su participación. Muchas gracias por colaborar con un pequeño obsequio de la Bien, bien, ahora sí, Ramir. Sí, bueno, por favor. Pues, sí, continuando con nuestro programa, bueno, precisamente como se mencionó ya en la que es la parte internacional, tenemos a Walter Martínez Alves, nacido en Uruguay, fue oficial de la Fuerza Aérea, general brigadier de la Fuerza Aérea, y es licenciado en Relaciones Internacionales. Y ante el golpe de Estado de 1973 se asiló en la Embajada de México, en Uruguay. En México estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y egresa como licenciado en Relaciones Internacionales. Para recuperar el sistema democrático en Uruguay, se le otorga el grado de Brigadier General de la Fuerza Aérea. Hoy milita en el movimiento Nuestra América, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela y el Grupo del Frente para la Victoria de Argentina en México, y es miembro muy activo y impulsor del Seminario de América Latina con perspectiva de izquierda, igual que el doctor Miguel Candia. Adelante, un fuerte aplauso para el doctor Martín. Gracias, compañero. Bueno, voy a tomar el tiempo porque a veces me paso. Ahí está. Entonces, compañeros, lo más importante de todo es que todos nosotros, y cuando uno le pregunta en la calle a alguien que es Venezuela, que es Argentina, ¿no? Que Cristina Kirchner era una ladrona, que Lula, bueno, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta que el mundo entero se haya dominado por las grandes cadenas de televisión que están coordinadas, donde hay muchísimo dinero y negocios de por medio, como el país de allá de España, el Clarín de Buenos Aires, que tiene la cobertura del 98% radial y televisiva. Acá tenemos Televisa, viene CNN en español. Todo lo que dice una persona
cuando le dicen Venezuela está comiendo de la basura. Digo, ¿de basura? Si no hay comida, ¿quién va a tirar basura? En la basura de la comida. Cualquier cosa dicen. Ahora, nosotros, compañeros, hemos ido a Venezuela, nos hemos enterado, es una situación dificilísima, dificilísima y terrible. Lo mismo que está pasando en Argentina con el gobierno ultraderechista de Macri. Entonces, las pequeñas voces que podemos dar acá, en los centros de estudio, más o menos la gente está informada, pero por la calle nadie sabe nada. Y ahora en una de las campañas electorales no queremos que México sea como Venezuela. En toda una guerra civil en Venezuela murieron 120 personas. Aquí en México mueren 80 personas por día. Esa es la gran diferencia. Bueno, compañeros, al llegar el tema este no solamente de Argentina, sino que forma parte de toda una contraofensiva conservadora en América Latina. Esto se está dando en Brasil, un golpe de Estado que tiraron abajo este gobierno corrupto de Temer, que tiene el 2% de popularidad, a la compañera Dilma, elegida por 54 millones de electores, tiraron abajo. El gobierno de Argentina, que ganó por una mínima diferencia, pero sí ganó. Entonces, forma parte del contexto conservador que hay con América Latina, porque se niega a que los países sean independientes, que saquen de la bota de Estados Unidos, de que dejar de ser el patio trasero, como ahora lo quieren reivindicar muchos de los gobiernos centralistas que tenemos en América Latina. Al llegar Macri a la Casa Rosada, el diciembre de 2015, lo primero que hizo contra Venezuela, en lugar de hablar de Argentina, contra Venezuela. Eso es lo primero porque viene la consigna de los gringos. Así fue la cosa. Llega el presidente Obama, una de las primeras visitas, porque también era negrito, era muy formal y todo, pero también formaba parte del imperio. Entonces le dice a Macri, en Buenos Aires, que bailó un tango horrible, no sabe bailar el tango ¿no? Bueno, pues lo único que cambió, digo, de color, lo que cambió cuando ganó Obama, yo decía, lo que cambió en presidencia es el color, porque sigue siendo el imperialismo, porque Obama tenía muy buenos sentimientos y todo, pero lo que dominan ahí son los consorcios. Bueno, dice, la Argentina es un buen ejemplo de un cambio que ha ocurrido en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, eso lo dijo Obama. Argentina con Macri está volviendo a asumir su posición de liderazgo en la región y en el mundo. Bueno, para provecho de los gringos, exactamente esto. Entonces, lo primero que hace este gobierno, ya declara que va a entregar unas bases militares cuando nosotros queremos que haya paz en América Latina. La UNASUR declaró como zona de paz a toda América Latina. Está entregando una base en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, y otra en la Triple Frontera. En Ushuaia, está en la península antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región, de minerales altamente estratégicos indispensables para la industria militar y aeroespacial, así como la mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo, que va a ser el problema del futuro. Y en la Triple Frontera es un área estratégica que está en la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil. Ahí tienen que llevar a los gringos para que controlen a nuestros gobiernos. Bueno, es una cosa, el sentido del entreguismo de este tipo, porque no se puede decir patriota ni nada. Cuando fue controvertido Juan Carlos de Borbón, el cazador de elefantes famoso, ex rey de España, fue el principal invitado. Y cuando se cumplían 200 años de la independencia, esto fue en el 2016, la independencia fue en 1816, entonces, refiriéndose a los héroes que dieron patria y independencia argentina, como el general San Martín, le dice al rey, al ex rey, estoy acá tratando de pensar y sentir lo que sentirían aquellos héroes en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Este tipo vive todavía en la colonia. Bueno, es increíble. Y ahí viene una cosa ya más concreta. Ustedes saben por el despilfarro que Repsol es una compañía española que dominaba el petróleo. Entonces, ¿qué sucedió?
Cristina Kirchner nacionalizó el petróleo a la misma forma, con distintos evidentes causas, con Lázaro Cárdenas, que ayer se cumplió para gloria de los héroes como Lázaro Cárdenas de la soberanía nacional, se cumplieron 80 años, ¿verdad? Sí, fue en el 38, 80 años que estos están entregando totalmente petróleo a las transnacionales. Eso sí, cobrando sabrosas comisiones. Dice, entonces nacionalizaron y entonces el ministro de Hacienda en ese momento, que era Alfonso Pérez Gay, se disculpó ante España en un viaje que hizo allá a Madrid. Dice, respecto a la relación con España, no tengo más que empezar por pedirle disculpas por los últimos años. Y aseguró que su gobierno, el argentino actual, quiere restablecer los lazos bilaterales tras los abusos de todo tipo cometidos por el gobierno de Cristina Kirchner. Fíjense, esto no lo conocen porque allá en Clarín no sale nada. Es con información que estamos haciendo acá en los pequeños foros que la militancia tiene que hacer ver las cosas. Bueno, también fue a visitar a Trump, fue el segundo a visitar a Trump. Primero fue el famoso gobernante de Perú, que está en la cuerda floja por la corrupción de Odebrecht, que recientemente hizo un pacto con la familia Fujimori para decir, si ustedes no me corren por la tranza que hice, le doy la libertad a Fujimori, un magnicida, digamos, ¿cómo se llama cuando es con mucha gente? Genocida y corrupto, y ahí lo dejaron en libertad de Fujimori. Entonces va a ver a Trump, y le dice, dime, Estados Unidos no invierte mucho tiempo en América Latina. Nosotros somos como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra y no genera ningún problema. Dice, sí, estamos nosotros, América Latina, gobernantes como este tipo, como perritos simpáticos durmiendo en la alfombra. El único problema lo provoca Venezuela, el país que se quiere liberar de la garra del imperio.